mi nombre es Enzo Nicolás Di Fabio, tengo 33 años, soy argentino, profesor de filosofía y he hecho una maestría en estrategia y geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. Actualmente soy el coordinador del primer Foro Panamericano de Jóvenes Políticos y además me desempeño como titular de mi consultora Estrategos y como secretario parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación aquí en Buenos Aires. El Foro Panamericano de Jóvenes Políticos es una instancia internacional, es un encuentro que busca convocar a jóvenes dirigentes que estén comprometidos con la defensa de la libertad, de un orden social seguro frente al crimen organizado, que estén a favor de la propiedad y del Estado de Derecho. Es la instancia que busca congregar a todos estos jóvenes para luego constituir una red donde podamos articular a nivel continental para defender de manera coordinada las libertades, la democracia y la seguridad en cada una de nuestras comunidades. Este foro se va a realizar los días 27, 28 y 29 de octubre de este año en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Sí, básicamente hay dos cosas. Por un lado, a un grupo de jóvenes nos parecía que muchos buenos dirigentes políticos o con un futuro promisorio que tenían ideas como las nuestras, repito, la defensa de las libertades, de la familia, de trabajar para que haya seguridad en nuestros pueblos o para cuidar la producción y el trabajo de la gente, cuando empiezan a caminar, a transitar sus primeros pasos en política y tienen las primeras responsabilidades, muchos jóvenes no estaban dispuestos a jugar a fondo y muchas veces se quedaban en el camino, un poco por responsabilidad o por la falta de respaldo de los referentes políticos, de los mayores, otro poco porque, sobre todo en partidos de centro y centro derecha, el progresismo ha ido ganando y ha apartado a estos jóvenes de la agenda con los problemas de verdad que tiene la gente. Y por otro lado, nos preocupó y nos preocupa y nos conmueve el avance que tiene la izquierda y el socialismo del siglo XXI en nuestra región. Esto hizo y nos movió a que buscáramos una instancia, una oportunidad para que pudiéramos contactarnos, conocernos y a partir de ello empezar a operativizar y generar una red que realmente pueda tener una influencia teniendo y defendiendo una agenda común en cada uno de nuestros países. Básicamente fue así. Bien, hay dos realidades. Una tiene que ver con que nosotros inicialmente el foro lo íbamos a organizar en Ecuador, en la ciudad de Quito, pero debido a los problemas institucionales que hay allí y para garantizar la seguridad primero de todos nuestros participantes y para poder tener todas las condiciones, lamentablemente tuvimos que buscar otra alternativa. Y teníamos varias sedes propuestas para poder llevar el foro, pero nos convencimos de que Colombia era la mejor opción por la simple razón de que Colombia tiene, como pocos países en el continente, el testimonio de lo que es la defensa y la resistencia frente al avance de la izquierda. Colombia además tiene una ciudad capital muy bella como lo es el caso de Bogotá, que con su juventud y en un contexto coyuntural por las elecciones que ustedes tienen próximamente, han generado la atracción en todo el continente. Y creemos en ese sentido que, repito, el testimonio de resistencia frente a la izquierda, más este contexto de temor frente a lo que podría ser una victoria del socialismo del siglo XXI a través de Gustavo Petro, hacen que las miradas estén en el centro de Colombia y que pueda ser la mejor anfitriona para poder ser la sede a partir de la cual
empezamos a pasar a la contraofensiva desde la derecha, desde la centroderecha, porque justamente lo que buscamos con el foro, a partir de que se realice, ya vamos a tener el foro de Bogotá como contrapartida de lo que es el foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Claro, bueno, primero que nada tenemos que ser realistas y tenemos que diagnosticar cuál es la situación. Y la situación real es que llegamos casi 30 años atrás, porque ellos vienen trabajando, operando y articulando hace muchísimo tiempo. Entonces, lo primero que buscamos es recuperar el tiempo perdido. Dentro de ese contexto es que nosotros planteamos un objetivo y es el de articular una estructura, que es lo que va a ser el Foro de Bogotá o la Red de Jóvenes Políticos, que coordine un plan de acción en cada país, a través de los miembros integrantes, para tener una agenda común en defensa, por ejemplo, y por eso es que vamos a trabajar con los parlamentarios y vamos a tener equipos para asesorar a los parlamentarios en 3 o 4 temas en los cuales nos vamos a poner de acuerdo, en temas impositivos, en temas de batalla cultural, por ejemplo, en las cuestiones de género, en cuestiones vinculadas a la seguridad, por ejemplo, donde vamos a tratar de mantener, a pesar de las coyunturas y de las problemáticas que cada uno de nuestros políticos tiene en cada país, bueno, en esos temas hacer una causa común, y por eso los vamos a asesorar, por eso vamos a asistirlos. Otra cosa que buscamos es posicionar y contribuir al mejor posicionamiento de los jóvenes dirigentes políticos que realmente están dispuestos a defender este ideario común que lo vamos a expresar al final del foro, cuando presentemos la Carta de Bogotá, que va a ser una suerte de declaración de principio de los valores que queremos defender. Entonces, dije, a través de una articulación legislativa en los países, a través del posicionamiento de candidatos, de dirigentes, y a través de la difusión y de la comunicación permanente de los peligros y avances de la libertad en cada uno de nuestros pueblos. Básicamente, y a grandes rasgos, es eso. Con lo cual, si vos me escuchás atentamente, vas a poder percibir que lo nuestro, el Foro de Bogotá, intenta hacer todo menos un espacio de catarsis, como muchas veces pasa en los ambientes de derecha, lamentablemente. Entonces, lo que queremos acá es pasar la acción. Bien, el Foro de Bogotá va a culminar, el Foro de Bogotá como evento, pero como institución, va a culminar y se va a iniciar con la presentación de una carta fundacional, que va a ser una suerte de carta magna de los valores, de enunciados de principios que estamos dispuestos a defender. Algo parecido, si se quiere, a lo que es, por ejemplo, la Carta de Madrid, solo que acá le vamos a dar la connotación latinoamericana, que no hay grandes diferencias, es más, me atrevo a decir que no hay diferencias, pero sí en la connotación para entender los problemas que hoy suceden. A esa carta nosotros además vamos a agregarle un documento anexo que va a ser el trabajo y las conclusiones del trabajo que se van a recoger en las distintas comisiones que van a haber en el foro, comisiones sobre política internacional, sobre acción política, sobre primera infancia y familia, sobre seguridad y defensa, sobre gestión de la pobreza y sobre emprendedurismo, etc. Es decir, a la carta además se le va a agregar un documento anexo que van a ser las propuestas de políticas públicas que se van a discutir en una parte del foro. No sé si se entiende. Bueno, en primer lugar, acá podemos llegar a tener matices, pero todos coincidimos que la defensa de la vida es un valor fundamental. Y en ello incluimos, por supuesto, y desde ya, la defensa de la libertad. La libertad en cualquiera de las actividades y facetas del ser humano.
Otro de los valores fundamentales es el trabajo para tener una sociedad más segura, con lo cual entendemos que la lucha contra el crimen organizado, empleada de manera realista y eficiente, es un deber fundamental para la dirigencia política del siglo XXI. Y también entendemos que la prosperidad económica es fundamental también para asegurarla y garantizar la seguridad, la alegría, la felicidad de nuestro pueblo. Y en ese sentido, cuando hablo de prosperidad, me refiero a entender que el sector privado, que los empresarios, que los individuos organizados, son la única garantía de generación de riqueza. Y que en eso el Estado, o quien detenta el poder del Estado, debe entenderlo para acompañarlo y potenciarlo, no para expoliarlo ni para ponerle más trabas al trabajo genuino de la gente. Así que, y entendemos que el progreso y uno de los grandes problemas estructurales que tenemos en América, que es la pobreza estructural, valga la redundancia, vamos a salir adelante, y en ello entendemos que el trabajo y capacitar para el trabajo es mucho más importante que el mero asistencialismo. Bueno, tu pregunta es muy profunda y no sé si el tiempo me va a poder dar la posibilidad de responder con toda la precisión y el desarrollo que implica, pero simplemente me limito a decirte lo siguiente. Por un lado, como dije recién, la pobreza estructural es una de las grandes pandemias que realmente tiene nuestra sociedad, y eso no hace falta decir nada nuevo, porque caminemos por las calles de Bogotá, de Buenos Aires, de Sao Paulo o de Quito, vamos a ver la exclusión social como una constante de nuestro orden comunitario. Paralelamente encontramos otro problema, en algunos países más acentuados, en otros no. Sí, en el caso mío de Argentina, por ejemplo, una clase media trabajadora que cada vez, por un crecimiento exorbitante del Estado, se ve más empobrecida, porque el Estado se ve obligado a generar una presión impositiva tributaria mayor para poder sostener el gasto público. Eso hace que las personas, aun quienes trabajan y tienen preparación o capacitación laboral, sean más pobres, mientras que las personas que se encuentran en una situación de indigencia cada vez son más indigentes, porque a medida que han avanzado los planes sociales, por ejemplo en Argentina, más aumento de la pobreza y de la indigencia hemos tenido. Entonces, ante esta situación, lo que urge plantearse es hasta qué punto son importantes, por ejemplo, los planes sociales. La pregunta no es si planes sociales sí o planes sociales no. En los lugares donde ya existen y que son una exigencia de la catástrofe social que existe, bueno, ¿cómo pasamos de los planes sociales a las capacitaciones laborales para devolverle la dignidad a las personas, para recuperar la cultura del trabajo y para que, como enseña el principio de subsidiariedad, que cada vez las personas puedan valerse por sus propios medios y no tanto por la asistencia del Estado? Eso en un aspecto, en lo que tiene que ver con la pobreza más radical. Ahora, con la pobreza que no tiene que ver, que no es tan, ¿cómo decirlo?, que no escandaliza tanto porque es menos violenta, que es la pobreza de la clase media, el empobrecimiento constante de la clase media, allí donde el Estado tiene que o está obligado a incentivar cada vez más el trabajo y el ahorro. Entonces hay que eliminar varias barreras tributarias, sacar impuestos que no tienen, que lo único que tienen que ver es con extraer recursos para sostener el gasto público del Estado innecesario, porque cada vez vemos que tenemos un Estado más grande y más ineficiente, donde se meten cuestiones que no tienen nada que ver con la misión del Estado, por ejemplo con la cultura, y descuidan responsabilidades esenciales como por ejemplo la seguridad. Entonces,
con la seguridad o la infraestructura para el desarrollo. Entonces, en cuanto a la economía, primero, en cuanto a la economía de emergencia, es un deber de nuestra hora pasar de los planes sociales a las capacitaciones laborales para en el mediano y largo plazo empoderar a los sujetos empobrecidos para que a los que puedan cada vez valerse por sus propios medios. Y repito, y de esa manera devolverle la dignidad que les es propia. Y por otro lado, para las clases medias empobrecidas de manera creciente, eliminar las barreras arancelarias, tributarias, que expolian el esfuerzo individual de cada trabajador, de cada pequeña y mediana empresa, para que quizás ese peso, esa mochila impositiva puedan volcarse al consumo y al ahorro para justamente generar un ciclo virtuoso en la economía. En ese punto te pongo un ejemplo. En Argentina, un trabajador, el 70% de lo que produce se lo lleva el Estado. El 70% de lo que produce, con lo cual genera un desaliento total de la actividad económica y a su vez genera empobrecimiento del mismo, que posee la capacitación y las posibilidades para producir. Entonces, eso que bueno, lo planteo en Argentina, que es uno de los países donde tiene es uno de los 3 países con la mayor, no solamente inflación a nivel mundial, junto con Venezuela y Sudán, sino que es además uno de los países que mayor presión impositiva tiene, y las pruebas están, empobrecimiento general de la población, paulatino y general de la población. Bueno, la verdad que tu pregunta genera un debate apasionante, que repito, por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser lo más moderado posible. Pero lo primero que quiero señalar, en mi experiencia de haber viajado a Colombia y haber dialogado con varios jóvenes dirigentes de Colombia, a mí me llama la atención, hablo de Colombia, no quiero generalizar, pero en Colombia tienen cuadros políticos juveniles de derecha que si acompañan un proceso de formación y tienen perseverancia, están mejor que en otros países. Por supuesto, estoy hablando de lo que se tiene y no de lo que no se tiene, que es lo que vos decís, lo que describís, el vuelco que hay de buena parte de la juventud hacia la izquierda. Y la verdad que acá hay que hacer mención a 2 observaciones. Una, la derecha se tiene que hacer responsable. La derecha se tiene que hacer responsable por haber subestimado o por haber tenido la pereza intelectual para dar la batalla cultural, para definirse sobre temas que son cruciales para el desarrollo de los pueblos. La defensa de la familia, por ejemplo, la oportunidad o inoportunidad del asistencialismo. Entonces, una derecha acomplejada que tiene miedo de reconocerse como derecha. Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica. Pero también dentro de la derecha tiene que hacer una autocrítica un sector que está permanentemente con el derechómetro a ver quién es más de derecha, sin entender que la política implica consenso y amplitud. Y sin traicionar a los principios fundamentales, exige trabajar, si que se quiere ser una opción de poder de verdad, exige trabajar en común, aún con personas, por ejemplo, que son de centro. Ahora, así como la derecha se tiene que hacer cargo por lo que no hizo, hay que reconocerle el mérito a la izquierda por lo que sí hizo, y es entenderla, es la contrapartida. Entendieron muy bien el valor de la batalla cultural y no escatimaron, no prescindieron absolutamente de ningún aspecto de la vida social. Entonces, se metieron en las universidades, se metieron en la educación media, en la secundaria, en la cultura, en el mundo del cine, de la literatura, y allá se plantaron, paralelamente, sin haber renunciado a la acción política, donde es verdad, donde no obtenían grandes resultados, y en el caso también de Colombia, sin tampoco renunciar a la actividad militar, a pesar del retroceso también. Entonces,
lo que hay, yo creo que dejémonos de, sería bueno que nos dejemos, y esto me lo planteo hacia mí mismo, de preguntarnos por qué los jóvenes se vuelcan hacia la izquierda, para preguntarnos qué hacemos que no hemos podido persuadir a los jóvenes para que estén del otro lado. Justamente porque lo que nosotros proponemos, o lo que buscamos proponer con toda la modestia del mundo, en definitiva es la agenda del sentido común, que por naturaleza debiera ser mucho más atractivo que las consignas ideológicas que maneja la agenda de izquierda. Ahora, en este proceso de disolución social, del núcleo social, empezando por la familia, y de conflictividad, como vemos en las calles y como vemos, bueno, en países como el de ustedes, que están muy politizados, bueno, tenemos que empezar a idear una estrategia comunicacional para dar esta batalla cultural. Justamente es por eso que en el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos en octubre vamos a tener un panel dedicado específicamente a eso. Vamos a tener un panel sobre comunicación política y batalla cultural para pensar cuál es la estrategia comunicacional que tenemos que tener, desde las redes sociales a los sistemas de medios de comunicación, a nuestra misma compostura comunicacional, para que la penetración de nuestras ideas no sea más solamente vayan a la franja etaria entre los 38 años y los 50, sino que les lleguemos a los jóvenes de 14, de 13 y a las personas de 75 años. Por eso vamos a contar con especialistas de primer nivel, por ejemplo, con Jason Miller, que fue el estratega comunicacional de Trump en la primera campaña electoral en el 2016, fundador de Getter, entre otros especialistas que vamos a tener para reflexionar y dar este debate tan importante que estás planteando, Mario. Bien, la metodología tiene que ver con, van a haber 3 grandes espacios: conferencias, paneles y comisiones de trabajo. En el medio, lo más importante de todo, que va a ser ese networking para conocerse y vincularse. Pero en cuanto a los espacios académicos, son 3. Las conferencias, donde algunos especialistas van a contar acerca de cuestiones fundamentales que un dirigente en el siglo XXI no puede no saber. Entonces, por ejemplo, el presidente Uribe va a hablar sobre lo que fue el Plan de Seguridad Democrático para mostrar el caso de éxito en la gestión de seguridad. Mariano Causino, de Argentina, un gran especialista en política internacional y del mundo diplomático, va a hablar acerca de cuál es la situación geopolítica de la región, cómo está el tablero del poder mundial en América. Después vamos a tener los paneles, donde vamos a contar, va a haber un panel de think tanks, por ejemplo, para que distintos tanques de pensamiento y ONG cuenten cómo es su articulación desde la sociedad civil con impacto en la política en favor de las ideas que nosotros queremos defender. Por ejemplo, van a estar de Colombia, van a estar Nueva Democracia, o por ejemplo, vamos a tener think tanks de Estados Unidos y de Europa que van a estar contando. O vamos a tener un panel, por ejemplo, sobre de legisladores, para que ellos debatan y reflexionen acerca de, bueno, cuál debe ser la agenda de trabajo que tenemos que defender en cada uno de nuestros parlamentos. Vamos a tener, como te comentaba, el de comunicación política y batalla cultural. Allí vamos a tener, por ejemplo, como te decía, a Jason Miller, a la periodista argentina, que para mí es una de las plumas de la derecha más lúcidas que tiene el continente, que es Karina Mariani. Vamos a tener un panel sobre la situación de Venezuela y el impacto que tiene en la región. Ahí vamos a contar con un líder de la resistencia civil venezolana, como es el caso de Eduardo Vitar. Vamos a contar con la periodista venezolana radicada en Estados Unidos, especialista en crimen organizado, Maybor Petit. Vamos a ver cuál es el entramado del terrorismo internacional en los regímenes del siglo XXI, y para eso lo vamos a tener a Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí, entre algunos de los tantos expositores que vamos a contar, por ejemplo, en el foro.
¿qué esperamos de los jóvenes? Perdón, un segundito, esto está editado, así que me puedo permitir. Buscame en Ana. Claro que sí. En el Messenger de Ana están las direcciones de correo y de todo eso de la página. Bueno, en cuanto a qué es lo que esperamos de los jóvenes, esperamos que esta oportunidad donde van a venir jóvenes líderes de distintos países sea la ocasión para encender ese fuego, para mostrar que los colombianos no son los únicos que están dando una batalla, y que se comprometan justamente en la defensa de las libertades, en la defensa de la democracia, de la seguridad de nuestro pueblo. Entonces, por un lado es revitalizar ese vigor, darle lucidez a la inteligencia y coraje a la voluntad a través de las experiencias y de los especialistas que vamos a tener. Segundo lugar, es que pasen a formar parte de la red de jóvenes políticos que se va a generar, que se constituirá en el Foro de Bogotá, para que cada uno esté inserto desde su misión, desde su comunidad, puedan participar y beneficiarse de participar del foro, por la información, por la potencia de la comunicación que vamos a darle, por todos los aspectos que implica ser parte de una red de articulación común. Entonces, lo que deseamos es que sean parte de esta red. ¿Y cómo se inscriben en el foro? Bueno, tienen que entrar a la página www.foropanamericano.jp.com, repito, www.foropanamericano.jp.com. Ahí llenan el formulario, correspondiente, y nuestro equipo de secretaría los va a estar contactando inmediatamente para seguir con ese proceso. Y además también nos pueden escribir y nos pueden seguir a nuestro Instagram, foro-políticos, repito, foro-políticos. En Instagram nos van a poder encontrar, también nos van a encontrar en Getter como Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, así que en esos canales de difusión van a poder buscarnos, y inmediatamente se contacten con nosotros tomaremos contacto con ustedes y a disposición. Y Enzo, un último mensaje. Bueno, primero que nada agradecerte a vos y a vuestro medio por darnos la oportunidad para entender que hay una oportunidad en el continente, que tenemos que dejar el lamento y la catarsis para pasar a la acción. Ese pase a la acción tiene que ver primero y principalmente con vincularnos entre todos los jóvenes que con distintas responsabilidades e inquietudes ya estamos trabajando para darle la batalla a la izquierda y al socialismo del siglo XXI. Esa oportunidad es el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos. Por eso no te lo pierdas y te esperamos el 27, 28 y 29 de octubre en Bogotá.